con el comentario económico. Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. ¿Cuáles son los costos del no retorno de los escolares a las aulas? ¿Cómo te va, Osvaldo? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, Mabel. ¿Qué tal? El día de ayer, el Congreso de la República censuró al ministro de Educación. Así que, ¿qué les parece si hoy conversamos justamente sobre uno de los principales retos que enfrenta este sector, el retorno a clases? Y en ese sentido, resulta importante preguntarnos no solo cuáles son los avances hasta el día de hoy para lograr el retorno a clases presenciales, que se tiene previsto para el marzo de 2022, sino cuáles son los costos de no haber tenido clases durante todo este tiempo. Entonces, lo primero es darnos cuenta que el cierre prolongado de escuelas desde marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID han provocado la crisis educativa más grave de los últimos 100 años a nivel mundial, ¿no? En el Perú, cerca de 650 días han pasado sin que las escuelas se abran, ¿no? Y la escuela es una cosa que es importante que todos tengamos presente. La escuela, a pesar de todas sus limitaciones, es el principal mecanismo para igualar oportunidades, ¿no? Ya que para millones de niños y jóvenes representa el único espacio seguro de estimulación, socialización y aprendizaje significativo. Ahora, ¿cuál es la situación de reapertura de clases presenciales en el Perú? A octubre de este año, según UNICEF, el Perú solo tenía el 4,4% de los estudiantes escolares que habían regresado a la presencialidad, mientras que en otros países esa tasa es mucho más alta. Por ejemplo, en Argentina, el retorno a la presencialidad ha sido de 94%, en Chile 88%, en Bolivia 73% y en Colombia 60%. O sea, miren cuán rezagados estamos. A diciembre de este año, 3 meses después, el Perú se encuentra alrededor del 10% de estudiantes que se encuentran de vuelta a clases presenciales. Es decir, todavía seguimos muy por debajo de nuestros vecinos. El presidente Castillo ha señalado que el gobierno buscará el retorno a clases presenciales de 100% en marzo de 2022. Ahora, pensemos cuáles son los enormes costos y cuáles han sido las principales barreras para poder lograr que las clases no presenciales tengan éxito. Aquí es importante que nos demos cuenta cuál es la realidad de nuestro país, ¿no es cierto? Y cuáles son las limitantes. Miren, en el 2020, cerca de 8 millones de niños y niñas vieron su educación afectada, según datos del Minedu. Cerca de 700.000 estuvieron interrumpiendo sus estudios o se encontraban pues en ese proceso de interrumpirlos, es decir, dejar la escuela. Porque claro, si no podían llevarla bien, ¿para qué llevarla? Antes de la pandemia, solo el 49% de las familias contaban con una computadora y en zonas rurales este porcentaje solo llegaba a 7%. Muy difícil, por tanto, llevar las clases virtuales. En zonas rurales, por ejemplo, la conectividad a Internet estaba alrededor de 6%, con lo cual llevar un esquema de clases virtuales hacía poco sostenible. Ahora, ¿cuáles son los costos? Los costos de esto. Conversemos sobre costos. El primer tipo de costo importante, que es el costo de aprendizaje, ¿no? Toda esta situación ha llevado a que la pobreza de aprendizaje, entendida como la proporción de niñas y niños que a los 10 años no pueden leer y comprender un texto simple, pase de 56% a 76% por la pandemia. Es decir, si antes 2 de cada 4 niños no comprendían el texto, hoy debido a la pandemia son 3 de cada 4 niños. Y el efecto es mucho más grave conforme sea menor el nivel socioeconómico. Si eres más pobre, la situación es peor. Y eso les genera menos oportunidades, ¿no, Osvaldo? Porque finalmente la educación es una manera también de salir de ese círculo de la pobreza. Exactamente. Lo que todos tenemos que entender es que quien más sufre por las escuelas cerradas son los niños más pobres, porque son a ellos a quienes le estamos quitando las oportunidades para salir adelante. Un dato, mi colega Pablo Lavado estimó que el cierre de escuela de 2 años puede hacer que cada estudiante afectado pierda alrededor de 79.000 soles durante toda su vida laboral. Escúchenlo bien, padres, que están ahí en la audiencia. 79.000 soles. Pero Osvaldo,
Si me permites, porque creo que no deberíamos mantenernos indiferentes. Es decir, algunas personas dirán, bueno, qué pena, ¿no? Los pobres seguirán siendo pobres. Pero ¿cómo afecta al país en general? Porque va a haber una baja de generación de capital humano, de talento, va a seguir la pobreza en niveles altos y esto nos afecta a todos, absolutamente a todos. Exactamente. Lo que está pasando aquí con 2 años sin clases presenciales es que, primero, los niños tienen menos oportunidades, es decir, su hijo que me escucha, ¿no es cierto?, su sobrina o su nieta va a tener menos posibilidades en el futuro porque va a estar menos educada, como tú dices, menos capital humano, pero el país en su conjunto se ve afectado porque tenemos una fuerza laboral menos educada. Y como les contaba, mi colega Pablo Lavado había estimado que cada niño iba más o menos a perder como 79.000 soles. Sí. ¿Cuánto eso representa para todos los estudiantes afectados? Pues el monto de la pérdida total en los ingresos laborales asciende a 645.000 millones de soles, lo que representa 118% de nuestro PBI. Eso es lo que estamos perdiendo como país por esta situación. Así que es muy, muy grave, ¿no? Ahí me gustaría contarles rápidamente que el 23, cómo vamos en avances para poder llegar a la meta del 100% de presencialidad en marzo. El 23 de noviembre se publicó una resolución ministerial con la actualización de los lineamientos para los retornos a clases. Se supone que antes de fin de año los gobiernos regionales deben publicar su cronograma para el retorno a clases. Ahí yo le diría a toda la población que tiene que estar atenta a lo que está haciendo su gobierno regional. Y se siguen manteniendo algunos protocolos, como por ejemplo que se debe mantener 1,5 metros de distancia entre alumnos. El aforo sumamente reducido también, ni en los centros comerciales, ¿no? Es realmente un absurdo, Osvaldo, y esperemos que en las próximas semanas ya quien asuma, porque hay que prender una velita para que hayan buenos criterios, para que escojan a un nuevo ministro de Educación. Sí, por favor, de una buena vez, porque hay un problema gravísimo, económico, social, mental, de todos los ángulos, ¿no? Si es que vemos la problemática de educación. Muchísimas gracias, Osvaldo. Nos reencontramos mañana y nosotros escuchamos a nuestros anunciantes y ya regresamos.